El camionero fantasma. Lugar: carreteras de la Sierra Madre, especialmente la zona de Durango y Zacatecas. Época: años 70 a la actualidad. Esta leyenda es el credo de los traileros que cruzan el país de noche. Es una historia de solidaridad que trasciende la muerte. El accidente en la curva cuenta la historia que hace décadas. Un trailero llamado El Capi manejaba un pesado camión cargado de suministros médicos. En una noche de tormenta, al intentar esquivar a un auto familiar que venía en sentido contrario, perdió el control y cayó por un barranco. El Capi murió, pero salvó a la familia. El auxilio mecánico del más allá. Desde entonces, muchos camioneros que se quedan varados por fallas mecánicas o falta de combustible en tramos solitarios cuentan lo mismo. De la oscuridad aparece un tráiler antiguo, con luces amarillentas pero un motor que suena impecable. Un hombre de gorra y chamarra de mezclilla baja para ayudar. No habla mucho, pero sabe arreglar cualquier motor en minutos. Cuando el chofer agradecido intenta ofrecerle dinero o un cigarro, el hombre solo dice: «No es nada, colega. Maneje con cuidado, que su familia lo espera». Al subir a su cabina y avanzar unos metros, el conductor mira por el retrovisor y se da cuenta de que el tráiler y el hombre han desaparecido por completo, dejando solo el rastro de sus huellas en el lodo. La mulata de Córdoba. Lugar: San Juan de Ulúa, Veracruz. Época: época de la Inquisición, siglo XVI. Esta es posiblemente la leyenda de magia más hermosa de México. Sucedió en la terrible prisión de San Juan de Ulúa, rodeada por el mar. La mujer que no envejecía. Soledad era una mujer de una belleza impactante y una inteligencia superior. Se decía que conocía los secretos de las hierbas y que podía curar enfermedades imposibles. Pero lo que más envidia causaba era que el tiempo no pasaba por ella. Pasaban los años y ella seguía luciendo joven. El Santo Oficio, impulsado por los celos de un noble que fue rechazado por ella, la acusó de brujería y pacto con el diablo. Fue condenada a la hoguera y encerrada en una de las mazmorras más húmedas de la fortaleza, el barco de tiza. Un día antes de su ejecución, Soledad le pidió al guardia un trozo de carbón o tiza para dibujar en la pared. Con una maestría sobrenatural pintó un navío majestuoso, con sus velas desplegadas y cada detalle del maderamen. El guardia, asombrado, le preguntó: «¿Qué le falta yo a ese barco?». A lo que la mulata respondió: «Solo que camine». En ese momento, ante los ojos incrédulos del guardia, Soledad saltó al dibujo. El barco empezó a moverse por la pared de piedra y se perdió en el horizonte de tiza. Cuando los inquisidores llegaron a la celda, solo encontraron el olor a sal de mar y una pared vacía. El fantasma del Palacio de Lecumberri. Lugar: Ciudad de México, antigua penitenciaría de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación. Época: 1900. Actualidad: el Palacio Negro fue la cárcel más brutal de México. Sus muros de piedra negra fueron testigos de torturas y de la muerte de personajes históricos. Aunque hoy es un archivo lleno de documentos, los guardias nocturnos saben que las almas de los presos nunca se fueron. El prisionero que busca a su esposa. La leyenda más famosa es la de Don Jacinto. Se cuenta que este hombre fue encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Durante años, su único consuelo era esperar la visita de su amada esposa. Sin embargo, ella dejó de ir. Jacinto murió en su celda, consumido por la tristeza y el abandono. Años después, cuando Lecumberri ya era archivo, los empleados empezaron a reportar a un hombre demacrado que camina por los pasillos con un uniforme de preso antiguo. Cuando alguien se atreve a hablarle, él pregunta con voz ronca: «¿No ha visto a mi mujer? Me prometió que vendría hoy. Si intentas ayudarlo, desaparece al cruzar la siguiente esquina de los pasillos radiales, dejando un intenso olor a humedad y encierro». El Callejón de las Manitas. Lugar: San Luis Potosí, SLP, barrio de San Sebastián. Época: siglo XVIII. Esta es una de las leyendas más macabras de San Luis Potosí y le da nombre a un estrecho callejón que antes era un camino solitario. El crimen del sacerdote. Cuenta la historia que un sacerdote adinerado tenía a su servicio a dos jóvenes, huérfanos a los que trataba como hijos. Un día, el sacerdote decidió salir de viaje y dejó a los jóvenes a cargo de la casa, advirtiéndoles que no abrieran un despacho secreto donde guardaba sus tesoros. La tentación fue mayor. Los jóvenes entraron, pero fueron sorprendidos por el sacerdote, que regresó antes de tiempo. En un arrebato de ira y decepción, el clérigo los castigó de forma inhumana. Les cortó las manos y los dejó morir desangrados en el callejón trasero de la casa. El remordimiento y las sombras. El sacerdote, atormentado por la culpa, murió poco después. Desde entonces, los vecinos del barrio de San Sebastián empezaron a ver algo aterrador en los muros del callejón.
un par de manos pequeñas y pálidas que parecen flotar en el aire, rascando las paredes de cantera como si buscaran la entrada a su hogar o pidieran clemencia. Incluso hoy, hay quienes aseguran que si pasas por el callejón después de las 3 de la mañana, puedes escuchar el sonido de unas uñas, rascando la piedra, y ver dos sombras pequeñas que se desvanecen al sentir la luz de una linterna. Los duendes de Huasca de Ocampo. Lugar: Huasca de Ocampo. Hidalgo, especialmente en el Museo de los Duendes y los bosques de San Miguel Regla. Época: desde tiempos inmemoriales hasta hoy. A diferencia de otras leyendas que hablan de fantasmas aterradores, los duendes de esta región son vistos como guardianes de la naturaleza, aunque con un sentido del humor bastante pesado. Los nudos en las crines. Esta es la prueba física más famosa de su existencia. Los dueños de caballos en Huasca cuentan que a menudo encuentran a sus animales cansados por la mañana, como si hubieran corrido toda la noche. Al revisarlos, las crines tienen trenzas y nudos perfectos y apretados que son imposibles de deshacer a mano. La única forma es cortarlos. Se dice que los duendes hacen estos nudos para usarlos como estribos y montar a los caballos durante la noche, mientras los humanos duermen. Las travesuras y los objetos perdidos. Si visitas Huasca y de pronto no encuentras tus llaves, tu cartera o un solo calcetín, los locales te dirán con una sonrisa: ya te lo escondieron los duendes. La tradición dice que no debes enojarte porque son como niños. Para que te devuelvan tus cosas, debes ofrecerles algo a cambio: un dulce, una moneda o un poco de miel en un rincón de la casa. El Museo de los Duendes es un lugar único en el mundo, construido en una casa de madera en medio del bosque. Ahí se exhiben testimonios de personas que aseguran haberlos visto, fotos de los nudos en las crines y hasta representaciones de los diferentes tipos de duendes, unos más amigables que otros. Cómo protegerse o convivir con ellos. El respeto. Nunca debes burlarte de ellos ni intentar atraparlos, porque pueden volverse muy vengativos y empezar a tirar cosas en tu casa o causarte pesadillas. La ofrenda. Si sientes que hay uno en tu habitación, déjale un dulce debajo de la cama. Dicen que por la mañana el dulce seguirá ahí, pero habrá perdido todo su sabor porque el duende se alimentó de su esencia. El violinista del callejón del Condestable. Lugar en sede Motolinia, Antíes Condestable. Centro histórico de la CDMX. Época: siglo XIX. En el corazón de la ciudad vivía un músico prodigioso pero muy solitario. Se decía que su violín no era de madera común, sino de una extraña fibra que vibraba con un sonido casi humano. El concierto de la muerte. El músico enfermó gravemente y, antes de morir, juró que ni la muerte le quitaría su pasión. Sus vecinos, después del entierro, empezaron a escuchar notas melancólicas que salían de su habitación, vacía, a las 3 de la mañana. Lo aterrador sucedió cuando un joven curioso se asomó por la cerradura. Vio al esqueleto del músico sosteniendo el violín, tocando una melodía tan hermosa que el joven quedó hipnotizado. Al día siguiente, el joven fue encontrado muerto en el callejón, con una sonrisa de paz, pero con los dedos rígidos, como si estuviera sujetando un arco de violín invisible. La cueva del pirata. Lorencillo. Lugar en costas de Veracruz, cerca de Roca, parte de época. Siglo XVII. Lorencillo fue uno de los piratas más crueles que azotó el puerto de Veracruz. Se dice que después de un gran saqueo, necesitaba esconder su botín de la corona española. El guardián eterno, Lorencillo, encontró una cueva profunda a la orilla del mar, accesible solo cuando la marea bajaba, para asegurarse que nadie robara su oro. No usó trampas mecánicas, sino algo más oscuro. Asesinó a su hombre, de mayor confianza, justo encima del cofre principal. La leyenda dice que el espíritu de ese pirata quedó atado al tesoro. Muchos pescadores cuentan que en las noches de tormenta se ve una luz roja salir de la cueva. Aquellos que han intentado entrar encuentran un esqueleto sentado sobre monedas de oro que, al sentir la presencia humana, se levanta y desenvaina una espada de sombra. Dicen que el oro está ahí, esperando a alguien que sea más valiente que el fantasma del guardián. La mujer de piedra. Lugar en Sierra Gorda, Zetaona, de la Huastec a México. Época:
indeterminada. En lo alto de una de las montañas de la sierra, se puede observar una formación rocosa que, con un poco de imaginación y la luz adecuada, tiene la silueta perfecta de una mujer recostada mirando hacia el cielo. El desprecio de un amor. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía una mujer de una belleza deslumbrante, pero de un corazón extremadamente frío. Un joven del pueblo, perdidamente enamorado de ella, le pidió matrimonio después de haber trabajado años para ofrecerle una vida digna. La mujer, con una risa burlona, le dijo: «Me casaré contigo el día que las piedras hablen y las montañas se muevan». El joven, destrozado por la humillación, se retiró a la montaña y, según dicen, murió de tristeza. El castigo del destino. Poco tiempo después, mientras la mujer caminaba por la sierra presumiendo su hermosura, una fuerza extraña empezó a invadir sus piernas. Sintió como su piel se endurecía y su cuerpo se volvía pesado. Antes de que pudiera gritar, se quedó convertida en roca sólida, mirando eternamente hacia el cielo, esperando ese día imposible en que las montañas se muevan para recuperar su libertad. El árbol del vampiro. Lugar: Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco. Época: siglo XIX hacia 1880. El Panteón de Belén es uno de los lugares más misteriosos de México, y esta es sin duda su leyenda más famosa. El forastero de la noche. Todo comenzó cuando un hombre misterioso y elegante llegó a Guadalajara desde Europa. Poco después de su llegada, empezaron a aparecer animales muertos, perros y gatos, sin una sola gota de sangre. Después el horror escaló. Encontraron cuerpos de jóvenes con 2 pequeñas perforaciones en el cuello. La captura y la estaca. Los habitantes, aterrorizados, formaron una patrulla. Una noche lograron emboscar al forastero mientras intentaba atacar a una víctima. Convencidos de que era un vampiro, clavaron una estaca de madera de camichín directamente en su corazón y lo enterraron en el Panteón de Belén, colocando una enorme losa de piedra encima para que no escapara. El milagro del mal. Lo increíble ocurrió meses después. La losa de piedra empezó a romperse. De la estaca que atravesaba el corazón del vampiro nació un árbol de camichín, que fue creciendo y envolviendo la tumba con sus raíces. Lo que se cuenta hoy. Se dice que si cortas una rama del árbol, este sangra, brota una savia roja y espesa. La leyenda advierte que el día que el árbol termine de romper, la tumba por completo o que el árbol muera, el vampiro quedará libre para buscar venganza. Por eso el árbol está protegido y nadie se atreve a podarlo. El buque fantasma de la Isla Bermeja. Lugar: aguas del Golfo de México, Yucatán. El misterio: una isla que aparece en los mapas, pero no existe. Durante siglos, los mapas de España y México marcaron la Isla Bermeja frente a las costas de Yucatán. Sin embargo, cuando México quiso usarla para extender su soberanía sobre el petróleo, la isla desapareció. La leyenda. Marineros dicen que en las coordenadas exactas donde debería estar la isla, a veces aparece un buque antiguo, envuelto en una niebla espesa que no debería estar ahí bajo el sol del Caribe. Dicen que el barco brilla con una luz plateada y que, si intentas acercarte, se desvanece dejando solo el sonido de una campana náutica. Se cree que la isla y el barco fueron borrados, por fuerzas superiores o por la CIA, según los teóricos, para evitar que México tuviera control sobre esos yacimientos.